Bueno, mire, se suele decir, algunos ya saben que hay estudios para todo, y un estudio interesante se ha preocupado por ver cuáles son las palabras que más difíciles les resultan pronunciar a los niños. Estas palabras, a lo largo de su escolaridad, estas palabras parece que son, por este orden, otorrinolaringólogo, institucionalización, desoxirribonucleico y esternocleidomastoideo. Bien, esto es lo que dice la ciencia, los estudios, la estadística, etc. Pero si uno simplemente se dedica a oír qué es exactamente las palabras que son frecuentes, comunes en el vocabulario infantil, y cuáles son las palabras que parece que están relegadas, se han olvidado o al menos ya no son de uso corriente, uno diría o está tentado a decir que las palabras más difíciles de pronunciar para nuestros niños y por lo tanto también para sus padres son por favor, gracias, perdón y confío. Son palabras muy elementales, tan elementales que ustedes quizás se pregunten, ¿pero qué nos viene a descubrir? Pues miren, no tengo la pretensión de descubrirles nada. Lo que sí que me parece esencial recordar hoy es que a medida que el mundo se nos va haciendo más complejo, más y más importante resulta tener muy claras las prioridades básicas. Y las prioridades básicas en la educación en general, en la familia, en la escuela y en los diversos ámbitos en los que nuestros hijos se mueven, pues podríamos decir que han de ser siempre aquellas que fomentan la relación cordial de una persona con los demás. No sé si saben ustedes que hace unos años el Banco Mundial hizo una encuesta entrevistando a 20.000 pobres del mundo, preguntándoles cuál era su principal problema. La respuesta mayoritaria, con mucha diferencia, fue la soledad. Pues bien, estas palabras tan elementales, tan sencillas, tan de uso común, tan caseras, son precisamente las palabras que podríamos decir, si me permiten la pedantería, que forman la estructura básica de la cordialidad y que nos permiten conseguir una visibilidad pues en los ámbitos, una visibilidad cordial en los ámbitos en los que nos movemos. Voy a hacer un análisis muy sencillo de las cuatro. ¿Qué queremos decir cuando pedimos algo por favor? Pues primero, en primer lugar, estamos dejando de lado la arrogancia del yo quiero, o quiero esto, o dame esto. Es decir, del imperativo estamos sustituyendo el imperativo del yo por un reconocimiento de que el otro puede ayudarnos no porque esté obligado, sino porque reconocemos su generosidad. Y en este sentido, pues nada parece más adecuado que corresponder al reconocimiento de su generosidad que con el agradecimiento, con las gracias. Decía Stalin que la gratitud es una enfermedad que padecen los perros. Miren, si es así, lo que podemos constatar es que hay más humanidad en algunos perros que en determinados dictadores. La palabra perdón y la palabra confío, que forman, insisto, las cuatro una estructura, tienen dos peculiaridades muy curiosas. La palabra perdón nos permite volver atrás en el tiempo y borrar los tachones que hemos hecho en nuestra biografía. Lo que pasa es que el perdón que realmente importa es el que nos presta al otro. Todos metemos la pata, todos nos equivocamos, todos decimos cosas inconvenientes, todos establecemos relaciones con personas que al final no sabemos gestionar. Es decir, todos vivimos en una situación que es la de la vida, pues llena de ambigüedades. Si no tuviéramos el perdón de los demás, estaríamos siempre sujetos a todos esos tachones que han marcado nuestro pasado. Podríamos decir entonces que el perdón tiene la capacidad de hacer reversible el tiempo. Es exactamente, en ese sentido, el complemento adecuado de la confianza. ¿Qué queremos decir cuando confiamos en algo? Decimos que confiamos en alguien. Pues estamos diciendo básicamente dos cosas. Primero, que reconocemos su competencia. Y hablamos, pues, este médico, tengo confianza en este médico, en este periodista, en este escritor. Pero además estamos diciendo otra cosa,
que reconocemos que es una persona fiable, es decir, que sabe mantener la fidelidad a las palabras que ha dado. Se sabe mantener fiel a la palabra dada. Y en este sentido, pues en el futuro, hace que el futuro, que por sí mismo es indefinido, no podamos contar con la seguridad de que alguien va a seguir manteniéndose fiel al compromiso que ha dado. Si pensamos un poco esta relación, podemos decir que la vida familiar en general se puede resumir como una transferencia de confianza de padres a hijos. El equilibrio psicológico, la madurez de nuestro hijo requiere como un componente esencial que puedan tener confianza en sus padres. Miren, podemos dar muchos argumentos para justificar la confianza, pero hay uno elemental. Los niños necesitan tener confianza en nosotros porque necesitan aliados fuertes para combatir los monstruos que hay siempre debajo de la cama. Y esos monstruos existen. Lo que no puede ser es que tengan unos padres timoratos o volubles, porque entonces se quedan sin un referente esencial de colaboración en su ayuda. ¿Qué ocurre cuando van creciendo? Pues cuando van creciendo, lo que hacemos es transferir esa confianza que tenían en nosotros, se la vamos transfiriendo a ellos. Pero aquí ocurre una cosa muy curiosa y que conviene pensarla bien para ver su complejidad. Los niños, se ha utilizado esta metáfora varias veces, los niños en el fondo son como los barcos. El lugar más seguro para ellos es el puerto. El problema es que no están hechos para eso. Y entonces, ¿qué ocurre con los barcos? Pues que con los barcos, antes de enfrentarlos a las travesías complejas, necesitan disponer de un diseño que les permita afrontar pues, las vicisitudes varias en las que se van a enfrentar. Nuestros hijos se van a enfrentar al mundo, piensen la primera vez que salen de casa solos, a un mundo además en el que ahora somos nosotros los que sabemos que hay monstruos, y además sabemos también que ser niño es tener mucha más energía que sentido común para controlarla. Y esto crea pues unas incertidumbres, pero ser niño es eso. Precisamente por esta razón, si alguien tiene que poner el sentido común en la relación familiar, no ha de ser el niño, tenemos que ser nosotros. Pero claro, cuando nuestro hijo nos dice que sale por ahí, que va a hacer un viaje, que va a conocer amigos, nosotros estamos pensando en los monstruos que hay por la calle, ¿no? Y además sabemos que nuestro hijo aún está a medio construir. Pero es que resulta que para acabarse de construir necesita disponer de la confianza que solamente nosotros podemos darle. La confianza que nosotros depositamos en nuestros hijos es un elemento esencial de su diseño como personas. Claro, esto crea pues ciertas perplejidades, pero son las perplejidades y la ambigüedad y la conciencia de los peligros, la conciencia de que estás como padre con muchísima frecuencia en fuera de juego, que es la característica esencial de una familia normal. Yo soy un defensor acérrimo de la familia normal. Claro que ustedes me pueden preguntar aquí, ¿y qué es una familia normal? Tengo una respuesta muy elemental. Una familia normal es aquella que sabe llevar sus neurosis cotidianas sin demasiadas estridencias. Esto significa, pero lo digo totalmente en serio, esto significa, primero, que las neurosis son inevitables. Son inevitables por dos motivos. Primero, porque todos sabemos, y el caso este de la confianza lo pone de manifiesto, que la urgencia de los problemas a resolver como padres ante las demandas de nuestros hijos es siempre mayor que la inteligencia que tenemos disponible para resolverla. En segundo lugar, porque no somos, nadie es dueño de sus estados de ánimo. Los estados de ánimo tienen un componente caprichoso y van y vienen un poco a su antojo. Nadie puede prever con exactitud y programar cuál será su estado de ánimo para mañana a las 5 de la tarde. Con lo cual, cuando tienes que enfrentarte a situaciones en las que has de dar una respuesta ya, te encuentras
con que no eres tan sabio como crees y por lo tanto que quizás no conoces los datos bien y segundo, que quizás tu estado de ánimo no es el más adecuado para enfrentarlo. Pero eso es ser padre. Eso es ser padre. Es decir, que estás moviéndote en una situación en la que siempre estás un poco fuera de juego. Quizás pudiera solucionarse esto y pudiéramos entonces aspirar a ser una familia perfecta si algún día se consigue tener el segundo hijo antes que el primero. Pero hoy por hoy, pues digamos que tecnológicamente no parece que estemos en condiciones de diseñar esto, alcanzar esto. Dicho esto, y ya que estamos reivindicando, que estoy reivindicando la familia normal, me gustaría hacerles un test sobre calidad familiar. Es un test muy sencillo, muy elemental, tiene únicamente una pregunta y no hace falta que la contesten en voz alta. Cada uno puede contestarla para sí mismo, ya digo que es muy sencilla. Pero es muy sencilla y de un gran valor predictivo. La pregunta es la siguiente. Piensen que estamos evaluando la calidad familiar. La pregunta es la siguiente. ¿Se consideran honestamente ustedes mejores o peores padres que los Simpson? Bueno, ríanse. Ahora vamos a ver cómo saben estas risas. Primero, si se consideran peores padres, tienen un grave problema y yo no les puedo ayudar. Si se consideran mejores padres, mi más cordial enhorabuena. Porque ser mejor que los Simpson no es tan fácil y tan sencillo como parece. ¿Por qué? Pues porque los Simpson, como mínimo, tienen dos virtudes esenciales. La primera, que comienzan cada capítulo desde cero, sin llevar un memorial de agravios, habiéndose perdonado lo que han hecho en el capítulo anterior. Bueno, nosotros, me imagino que ustedes, los que han visto claro que son mejores padres que los Simpson, esto entonces lo tienen resuelto. La segunda cuestión es que, miren, a mí me resulta muy difícil entender cómo demonios esa mujer excelente, que es la Marge, está enamorada del Homer Simpson. Pero también me cuesta mucho entender que mis hijos tienen que moverse en un mundo en el que hay familias muy heterogéneas y muy diversas. Y que la gente se quiere de manera distinta de cómo, digamos, manifestamos el cariño en nuestra casa. Pero los Simpson se quieren. De una manera, si quieren, estrambótica, pero se quieren. Y saben que hay ciertas líneas que no cruzarán. Son las líneas que están marcadas precisamente por el amor mutuo. Cuando ese amor está en juego, el Homer es capaz de llevar a su hija a un museo. Bueno, esto es muy notable, piensen un poco, es muy notable. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos pasamos la vida hablando de valores, el órgano educativo de todos, de nuestros hijos y el nuestro, no es el oído, sino es el ojo. Educamos o aprendemos de las conductas que vemos en las personas que consideramos valiosas. Y no hay aprendizaje más importante en nuestra vida. Desde luego hay muchísimos aprendizajes importantes, pero el más importante de todos es el de aprender a amar. Y junto a ese, el de saber que puedes ser una persona imperfecta y sin embargo puedes encontrar a alguien que te quiera. Ni las matemáticas, ni la formación profesional, ni el dibujo, ni la música son tan importantes como estas dos cosas. Pero es que hay aprendizajes en la vida que únicamente se pueden aprender en el momento adecuado y en la situación precisa. Y el aprendizaje del amor únicamente lo puedes aprender en casa viendo a tus padres que se quieren. ¿Cómo se manifiesta este amor? Pues yo creo que una de las maneras más espontáneas y naturales de manifestarlos con las 4 palabras mágicas. Pero yo diría además 2 cuestiones. Yo sería partidario de añadir a la Declaración de Derechos del Niño 2 nuevos derechos. El primero diría: todo niño tiene derecho a tener unos padres tranquilos. Es decir, que no vayan con la lengua afuera
intentando ser modelo permanente de sus hijos, dinamizadores culturales de su vida, maestros y no sé cuántas cosas más. Y el segundo diría, y este me parece mucho más importante que el primero, aunque va asociado al primero, todo niño tiene derecho a tener unos padres imperfectos. ¿Por qué? Y lo insisto, tiene derecho a tener unos padres imperfectos. Pues miren, porque ser adulto significa, entre otras cosas, aprender a querer a alguien a pesar de que eres consciente de sus imperfecciones. Y nuestros hijos, podemos preguntarnos, es una pregunta realmente compleja, ¿cuándo un hijo está bien educado? Yo no lo sé muy bien, pero sé, y esto lo tengo muy claro, que un hijo no está bien educado si no es capaz de corresponder al amor que ha recibido. E insisto, esto realmente tiene sentido y tiene sentido educativo cuando nosotros mismos nos reconocemos como padres imperfectos. Somos padres imperfectos y a pesar de eso, si conseguimos pues el cariño de nuestra pareja y el cariño de nuestros hijos, pues hemos hecho pleno. Ustedes deberían preguntar, nada más salir a la persona que está aquí, ¿cuáles son tus títulos para meterse en nuestra familia y decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer? Yo creo, se lo voy a decir, mi título es el de ser un padre normal e imperfecto. Hay tantas cosas que he hecho mal, hay tantas que si ahora volviera a hacerlas las haría de otra manera, pero sé también que cometería nuevos errores. Sin embargo, mis hijos pues han crecido, uno tiene 34, otro tiene 31 años, están casados, tienen sus propios hijos y descubro con una inmensa satisfacción que les gusta venir a casa, comer juntos y todas aquellas meteduras de pata de su padre, resulta que compruebo que no han dejado heridas sangrantes, sino que han dado motivos para la ironía. Y entonces me dicen, ¿te acuerdas aquella vez que estábamos de viaje te pusiste como un energúmeno porque paraste el coche y dijiste que... Pero tampoco voy a contarles mis miserias, ¿no? Pero todo eso, pues resulta lo que comentaba antes, no ha dado lugar a heridas, sino que ha dado lugar a un motivo para ironías. Y un día en esta situación me dije a mí mismo que igual ser un padre normal e imperfecto, aspirar a ser un padre normal e imperfecto, era exactamente eso, descubrir que tus hijos son conscientes de que tienen un padre imperfecto y, sin embargo, no han dejado de quererlo. Muchas gracias. Bueno, te invitamos a nuestro saloncito. Padre normal e imperfecto. Gregorio, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Qué bonito. Señoras, señores, ¿tenéis alguna pregunta para Gregorio Luri? Así vamos. Seguro que tenéis alguna cuestión. ¿Tú, Luján, quieres preguntarle algo? No, yo ya me he quedado pillada con los Simpson. Me ha encantado lo que ha contado de los Simpson. Hombre, es que los Simpson son un modelo complejo, ¿eh? Porque la capacidad de recomenzar continuamente y de renovarse su confianza... Y me ha gustado mucho también lo de estar enamorado el uno del otro, siendo los Simpson. Es que es lo que le salva. Porque yo tengo un Simpson en casa y no soy capaz. Ahí ya no me atrevería a meterme en la vida. Bueno, que ya tenemos preguntas. Tenemos ahí una primera pregunta. Hola, soy Ana. ¿Cuántas hijas tienes o cuántos hijos? Tengo un niño de casi 4 años y una niña de 13 meses. Felicidades. Quería preguntarte cómo te ha servido la filosofía para educar. Ah, qué bonito. Oye, esa es una pregunta que tiene que ver con mi concepción de la filosofía y yo creo que la filosofía es esencialmente inútil y por lo tanto creo que no hace falta para nada la filosofía para aprender de tu propia práctica cotidiana. Es decir, que allá donde el sentido común puede funcionar, la filosofía sobra. El sentido común está... El sentido común está al alcance de todos
Y la filosofía, fíjate que el propio nombre es aspirar a la filosofía, a la sofía, a la sabiduría, por lo tanto no acabas de saber a lo que aspiras, eso es un mundo muy complejo. La capacidad de aprender de nuestros errores, de aceptarte como lo que eres y saber que tu cotidianeidad... Claro, ser padre hoy está expuesto, es un oficio de riesgo porque está expuesto a un continuo bombardeo de imágenes que te hacen pensar que se puede ser no un padre normal, sino un padre perfecto. Y además, normalmente encontramos a nuestro alrededor bastantes padres que actúan con ese papel, como si fueran padres perfectos. Pues allá ellos, allá ellos. Yo creo que aspirar a ser un padre normal, con todas las contradicciones, es una utopía razonable y que está, insisto, al alcance de todos. ¿Alguna pregunta más? Creo que alguien tiene siguiente micrófono. Sí, por ahí llegan... Yo te voy a hacer una después. Buenos días. Quería saber si a la referencia que ha hecho sobre la familia también incluyes a monoparentales. Si hay que reforzar en algo la educación al estar educando una persona sola. ¿En qué forma? Creo que hay que ser extraordinariamente prudente a la hora de hablar de las familias monoparentales, porque por una parte está el peligro de caer en el lenguaje, digamos, pedagógicamente correcto. Y por otra parte está el peligro de santificar los pocos datos que comenzamos a tener. Yo lo único que puedo decir es hablar de mi familia. Y lo que sí que puedo decir es que me parece que, al menos en mi familia, la pareja funciona como una especie de mecanismo de vasos comunicantes. Y hay momentos en que tú estás desesperado, e incluso piensas si eres un buen padre para tus hijos, y tener al lado a tu mujer, que parece que automáticamente compensa tu frustración con una dosis de optimismo, a mí me ha ayudado. Y a mí me ha ayudado también saber pues, que inmediatamente cuando ves a tu pareja, a tu mujer, pues que está pasando por un momento de decepción, parece como tú inmediatamente recargas pilas. Y ese mecanismo de compensación, que es el que yo he vivido, pues a mí me ha ayudado mucho. Insisto, con respecto a las familias monoparentales, creo que en mi caso lo prudente es esperar a ver. No tengo ninguna palabra que vaya más allá de la beatería o de la pedagogía, de lo pedagógicamente correcto, que decir con sentido común. Quédate con el micrófono. Digo, Gregorio, mientras hacemos la última pregunta, como hemos dicho al principio de Gestionando Hijos, uno de los propósitos de esta edición es intentar que los alcoholes no beban, menores, no. Chavales, los menores, los niños. No beban alcohol. Y es un mensaje en el que nos acompaña la Fundación Alcohol y Social. Y se me ocurre esto que decías del ejemplo, ¿no? Y en mi entorno, supongo en el entorno de muchos de vosotros. Pues muchos adolescentes beben a lo bestia, con 13, 14, 15, 16, 17 años, y padres que, claro, beben mucho delante de sus hijos, o dicen, bueno, yo también en mi época también me cogí unos pedos. ¿Alguna reflexión al respecto? Sí, que es muy fácil situarte en el lado de los buenos y escandalizarte lo malos que son los otros, pero es muy cínico. Tener un hijo adolescente es muy complicado. Alguien ha dicho que no hay situación tan mala con un hijo adolescente que no la empeore gravemente intentar dialogar honradamente con ellos. Es complejo. Es complejo. Porque además estamos en la situación que decíamos antes, es cuando el barco sale del puerto y ese barco está sin acabar. Entonces ha de disponer de nuestra confianza para enfrentarse a retos a los que no está preparado. Y hoy el mundo es muchísimo más complejo que hace 20 años. El fenómeno adolescencia ha habido siempre. Cultura adolescente es un fenómeno reciente, aparece por primera vez. Los primeros estudios de cultura adolescente son de Estados Unidos del 64. Y la cultura adolescente ha ido creciendo, ha ido generando su propia moda, sus propios hábitos, su propio lenguaje. Un mundo en el cual el niño siente, o el adolescente siente, la posibilidad de una identificación para oponerse a los padres, a la de los padres. Ahora bien, quisiera decir lo siguiente.
nuestros hijos necesitan romper las relaciones que tenían con nosotros de niños para poder reconstruir unas relaciones de adulto. ¿Os acordáis aquello que decía Suárez? De que decía, la transición es cambiar las instalaciones de agua, de luz, de electricidad de un edificio de muchos vecinos sin dejar de prestar servicio. Pues es un poco lo que les pasa a los adolescentes. Tienen que rehacer todo y es que en una situación en la que es imposible que no salten chispas. Ahora bien, nuestros hijos van a hacer, y es lo que les comentaba antes, aquello básicamente que vean hacer a las personas que consideran valiosas, que las que consideran dignas de imitar. Y ahí los padres estamos todos en fuera de juego. Es lo que les estoy diciendo, es una situación evidentemente de preocupación. No tengo respuesta. Estén tranquilos porque no, debemos estar preocupados. Y aquí está el riesgo, porque estando preocupados, insisto, o ponemos nosotros el sentido común en las relaciones o nuestro hijo no lo va a poner. Y ese es el oficio de padre. Gregorio, muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte. Un aplauso para Gregorio.